Vámonos con esta rueda de prensa encabezada por la Fiscalía, por la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy. La conferencia en prensa fue a eso de las 5 o 6 de la tarde. Fue encabezada por la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy. Habló sobre cómo se dio este operativo mediante el cual se entregó o entregaron al Mayo Zambada a las autoridades norteamericanas. La Fiscal General comentó que la Fiscalía General de la República y líderes de la Fiscalía General de la República sí tuvieron acceso a la aeronave en la cual fue trasladado el Mayo Zambada de Sinaloa a Nuevo México, a Estados Unidos. Tuvieron acceso, dice la Fiscal General de la República, de lejitos, que porque cuando fueron estas autoridades de la Fiscalía General de la República al aeropuerto de Santa Teresa en Estados Unidos, el FBI no le permitió ingresar a la aeronave y tampoco le permitió tomar fotografías ni ver las pruebas periciales que tenían de cómo se llevó este operativo para llevar al Mayo Zambada a Estados Unidos. Y aquí empiezan las controversias, porque dicen, acepta primero la Fiscalía General de la República que sí tuvieron acceso a la aeronave, pero que no les dejaron tomar fotos ni ingresar allá en Estados Unidos. Y posteriormente, Ken Salazar, lo vamos a ver más adelante, confirmó que sí tuvieron acceso a la aeronave. ¿Quién está mintiendo? Vamos a ver lo que dijo la fiscal. Con respecto a la aeronave, es importante retomar que en agosto de 2024, personal de esta institución acudió a inspeccionar en las oficinas del FBI en El Paso, Texas, los indicios encontrados en la misma y posteriormente inspeccionaron el avión en el aeropuerto de Santa Teresa en Nuevo México. En términos generales, en dicha diligencia no se permitió el acceso para realizar las acciones pertinentes, de acuerdo a una investigación de este tipo, ni se proporcionó la información requerida para el esclarecimiento de los hechos. También se impidió tomar fotografías. Entre otras cosas, es importante señalar que el FBI no proporcionó en esa ocasión datos de identificación del piloto, solo señaló que éste solicitó ser deportado inmediatamente a México. Interesante lo que dijo al final de este apartado, de esta parte, la Fiscal General de la República. El FBI no proporcionó datos sobre el piloto de la aeronave. Así lo mencionó la Fiscal General de la República. También es importante mencionar que la Fiscalía General de la República hizo particular énfasis en esta entrevista de las contradicciones que hubo en aquel entonces, 9 de agosto del 2024, entre las declaraciones del entonces embajador de México en Estados Unidos, Ken Salazar, quien declaró públicamente que el gobierno de los Estados Unidos no había tenido nada que ver, así como sus agencias, en la detención del Mayo Zambada. La contracción se da porque hace una semana se da a conocer que la aeronave en la cual fue trasladado el Mayo Zambada a Estados Unidos está siendo parte de una exhibición de aeronaves de guerra en Texas. Y el FBI comenta que esta aeronave forma parte de este operativo exitoso para la detención del Mayo Zambada. Ken Salazar habló también al respecto. Vamos al finalizar, después de la conferencia de prensa, vamos a platicar de lo que dijo Ken Salazar, porque él dice que él no mintió en ningún momento en aquella situación, 9 de agosto. La Fiscal General de la República menciona que toda esta controversia, las mentiras, la intromisión, el rompimiento de la soberanía mexicana por parte de las agencias norteamericanas está generando tres situaciones graves particulares: violaciones al derecho mexicano y al derecho internacional, actuaciones al margen de la ley, así como mentiras de carácter diplomático. Todo apunta a que estaríamos de cara a tres situaciones graves. Una serie de violaciones al derecho mexicano e internacional, un pacto al margen de la ley, así como una mentira de un diplomático estadounidense, lo cual significa una transgresión al principio angular de la buena fe en las relaciones diplomáticas previsto en diversos tratados internacionales. La Fiscal General de la República comentó que esta falta de comunicación entre el gobierno norteamericano y esta intromisión a la soberanía mexicana y al derecho mexicano pudiera afectar investigaciones que ya se estaban dando al respecto sobre el Mayo Zambada y sobre otras carpetas de investigación que ya estaban abiertas en esta situación. Particularmente habló de 7 carpetas de investigación, una relacionada con el homicidio del rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Menecio Cue, que hay que recordar que en aquel entonces la gente de seguridad del estado de Sinaloa, los policías del estado de Sinaloa
encabezados por Rubén Rocha Moya, trataron de maquillar toda la situación para cubrir el homicidio de Héctor Melesio Cue, quien era el principal rival de Rubén Rocha Moya, diciendo que había sido un asalto en una gasolinera, para que después se diera a conocer que fue durante el proceso de detención del Mayo donde falleciera Héctor Melesio Cue a raíz de un impacto. También menciona que se está investigando esto. La fiscal menciona que también se está investigando la privación ilegal de la libertad de Ismael N., pobrecito. También la desaparición de dos de los escoltas de Ismael N., pobrecitos, y que también se está investigando diversas carpetas de investigación que tienen que ver con coartar la procuración de justicia en México a raíz de las modificaciones en la escena del crimen y diversas negligencias ministeriales. Pero bueno, finalmente, ya casi en la parte final de su peyorata, la fiscal general de la República le cedió el micrófono a Raúl Jiménez para ampliar la información de cuántas veces ha solicitado el gobierno mexicano información al respecto de este operativo del FBI y si sí o no tuvo que ver el FBI o alguna agencia norteamericana de seguridad en la detención del Mayo Zambada. ¿Y qué dijeron? Que han sido muchas y que nunca han tenido respuesta. La información que hemos recibido de Estados Unidos ha sido una información parcial, insuficiente, que quisiera que el doctor Raúl Jiménez nos ampliara esta información de cuántas veces hemos solicitado que se complemente esta información desde el momento de la detención o del secuestro del Mayo, ¿sí? Sí estamos hablando obviamente, lo mencioné en el mensaje, de posibles responsabilidades de Ken Salazar, ¿no? ¿Sí? Aquí lo que hacía mención la fiscal general de la República es que sí hay consecuencias y hay una intromisión y hay una mentira de parte de Ken Salazar, quien fuera embajador de México, de Estados Unidos en nuestro país, diciendo que literalmente cuando fue cuestionado al respecto de este operativo, Ken Salazar le mintió al gobierno mexicano. Finalmente, y fue la cereza en el pastel, y desgraciadamente la tuvo que dar David Bone, que es un excelente abogado, excelente profesionista que trabaja ahí en la Fiscalía General de la República, habló al respecto del piloto de la aeronave. Y la verdad que ya no sabe uno si reírse o carcajearse. Porque lo que comenta el fiscal es que el piloto en cuestión, el que trasladó al Mayo Zambada junto con el hijo del Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán López, fue deportado, aterrizó en Nuevo México, le dijo a los agentes del FBI, oye, ¿sabes qué? Yo me quiero regresar a mi país. ¿Cómo ves? Sí, lo llevaron ahí al Paso, lo trasladaron y lo soltaron. Posteriormente, el piloto fue detenido por autoridades mexicanas por uso de armas de fuego de uso exclusivo del ejército. Fue detenido para posteriormente ser extraditado, a Estados Unidos. Es decir, México tenía las pruebas en sus manos de todo el operativo. Tenían al piloto, lo tenían detenido. Y quien no le estaba dando pruebas, que era Estados Unidos, lo pidió al piloto y México dijo, pues está bien, te lo entrego. Y con eso México se quedó sin ninguna prueba. Tenían al piloto, tenían las grabaciones de la aeronave, tenían todo. La pregunta es, ¿ahora están exigiendo explicaciones del gobierno de los Estados Unidos cuando México tenía al piloto? El piloto fue deportado, siguió operando, cometiendo delitos en México, es la información que consta. Fue detenido por portación de armas y fue entregado con base en la Ley de Seguridad Nacional al gobierno de Estados Unidos. Es la situación que consta en el expediente con respecto al piloto. Y quien no se quedó callado fue Ken Salazar, el ex embajador de Estados Unidos en nuestro país, mencionando que el gobierno mexicano en todo momento estuvo informado de la situación de estos operativos y que reafirma y confirma lo que dijo en su momento. Esto lo hizo a través de sus cuentas oficiales, que las autoridades norteamericanas, que las agencias norteamericanas no tuvieron o no eran las propietarias del avión, ni el piloto en cuestión de esta aeronave era norteamericano. Aquí lo que está haciendo Ken Salazar, diciendo true is true, verdad es verdad, y menciona también que este episodio de su relación de México con Estados Unidos se publicará o vendrá dentro del nuevo libro que estará por sacar a la luz en los próximos días. Él menciona, pues el piloto no era nosotros, era mexicano.
Que tendría acuerdo con las agencias norteamericanas, eso es otra cosa. Oye, la aeronave tampoco era norteamericana, era una aeronave de los 70 de origen mexicano, de quién sabe quién era el dueño, pero no era del FBI, ¿o sí? O sea, lo que está diciendo Ken Salazar, de lo que yo declaré en su momento, nada es mentira. Toda la operación se realizó en base a personas que llegaron a acuerdo con autoridades norteamericanas para tener alguna pena menor allá en Estados Unidos. Sobre el caso de Rubén Rocha Moya, el narcogobernador sinaloense de Morena con licencia, también se habló al respecto y también le tocó, por desgracia, al gran abogado, porque es un gran abogado, David Bone, dar pormenores al respecto, diciendo que las autoridades norteamericanas no han entregado pruebas al respecto que vinculan directamente a Rubén Rocha Moya, a Enrique Insunza, al alcalde de Culiacán, Mendívil, así como a otros 7 funcionarios con el cártel de Sinaloa. Menciona la Fiscalía General de la República que no han entregado el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la Fiscalía de Estados Unidos, estas pruebas. La verdad, si no hubiera pruebas, ¿por qué pidieron licencia? Tan es así que el secretario de Seguridad Pública de Rubén Rocha Moya y su secretario de Finanzas ya se declararon culpables allá en Estados Unidos. Bueno, el secretario de Seguridad Pública ya, Enrique Díaz Vegas, que era su secretario de Finanzas, está desaparecido. Está en Estados Unidos, está colaborando, pero no se sabe nada de él al respecto. Pero bueno, la Fiscalía General de la República dice que ya se investigó todo sobre Rubén Rocha Moya, Enrique Insunza y otras personas que están vinculados con el cártel Jalisco, con el cártel de Sinaloa, y que no hay nada al respecto. Esta investigación de las 10 personas que fueron señaladas por el gobierno de Estados Unidos está sustanciándose en la Fiscalía especializada en delitos complejos, investigaciones complejas. Entonces le voy a pedir a David lo que podemos informar. Claro, sí, fiscal, por supuesto. Se inició, como se dio a conocer en su momento, derivado de la solicitud de detención provisional, una investigación con respecto a las personas, funcionarios y exfuncionarias señaladas por los delitos señalados, insisto, como punto de partida, porque otra vez lo que se investigan son hechos que eventualmente pueden o no ir configurando datos, pero con base en lo señalado en esta solicitud. Sí, no ha habido pruebas, concretamente, para responder en el sentido del parámetro probatorio mínimo que requiere el derecho mexicano, como se ha explicado ya en su momento. Ha sido y está siendo exhaustiva la investigación. Se llevaron a cabo las entrevistas ministeriales que ustedes seguramente advirtieron en su momento. Pues Rubén Rocha Moya es una blanca palomita, que nadie sabe dónde está, que está escondido, porque desde que solicitó licencia no se le ha visto una sola vez en público. Una sola vez en público. Al único, Enrique Insunza, el senador morenista, que sigue actuando como senador y disfrutando del fuero y de la lanita, él sí se le ha visto solamente una vez en público en una graduación de su hijo o su hija. Pero bueno,